Hola, ¿cómo están? Espero y bien aquí otro capítulo de esta historia, espero y les esté gustando. Todo el contenido de este canal relacionado con Jujutsu Kaisen, Kimetsu no Yaiba y otras obras pertenece a sus respectivos creadores y dueños legales. Yo no soy propietario de las franquicias, personajes ni mundos originales de dichas obras. Lo único que me pertenece son las historias originales y adaptaciones fanfic creadas para este canal. Todos los créditos corresponden a G.G. Akutami por Jujutsu Kaisen, Koyoharu Gotouge por Kimetsu no Yaiba, y a cada autor original de sus respectivas obras. Este canal no busca lucrar con dichas franquicias, sino rendir homenaje a través de la escritura y creatividad de fanfics. Con esto dicho, que disfruten este capítulo. Gracias por ver. Axel estuvo entrenando con una intensidad brutal durante los siguientes 4 meses. Cada día, el sol lo encontraba en el vasto campo de pasto, empujando su cuerpo hasta el límite. Toji-F era una maestra implacable. Cada vez que Axel sentía que se acostumbraba un poco al régimen, que sus músculos se adaptaban al dolor y al esfuerzo, Toji-F le imponía un entrenamiento aún más pesado. Las 100 repeticiones se convirtieron en 200, las 10 vueltas al campo en 20, y luego, en carreras de resistencia con pesas improvisadas. Su cuerpo, antes frágil, comenzó a transformarse. Los músculos se definieron, su resistencia se disparó, y su velocidad aumentó exponencialmente. Los ejercicios físicos se complementaron con pequeños enfrentamientos. Al principio, Axel era solo un saco de boxeo, recibiendo golpes y patadas que lo dejaban sin aliento. Pero con el tiempo, comenzó a anticipar los movimientos de Toji-F. Ella, por supuesto, se contenía abismalmente, solo usando una fracción de su verdadera fuerza y velocidad, pero incluso así, era un desafío monumental para Axel. Además del entrenamiento físico, Axel mejoró un poco en el manejo de su energía maldita. Aunque Toji-F no podía enseñarle a manipularla, Axel, a través de la observación de las maldiciones y la intuición, comenzó a sentir y a ocultar su propia energía. Desarrolló la habilidad de suprimir su aura maldita, volviéndose casi como un fantasma para los hechiceros que dependían de la percepción de energía. Era una habilidad rudimentaria, pero efectiva, similar a cómo Toji-F podía ocultarse por un breve tiempo, aunque ella lo hacía por su falta de energía maldita y no por su manipulación. En uno de esos entrenamientos de combate, bajo el sol de la tarde, Axel se movía con una agilidad que habría sido impensable meses atrás. Axel. Con una sonrisa, el sudor goteando por su frente. Vamos. ¿Es todo lo que puedes dar? Su voz era un desafío, una muestra de su nueva confianza. Toji-F lanzó un golpe rápido, un puñetazo que parecía destinado a su rostro. Pero, como si fuera un milagro, Axel pudo esquivar el golpe de Toji-F, un movimiento apenas perceptible que lo salvó de un impacto directo. Era la primera vez que lo lograba contra un ataque tan rápido de ella. Toji-F. Con una sonrisa, una que mostraba un atisbo de aprobación, no te confíes tanto, Axel. Su voz era tranquila, pero sus ojos brillaban con una intensidad renovada. Toji-F esquivó un golpe que iba a su rostro con una facilidad pasmosa, moviéndose como el viento, para conectar una patada en el estómago de Axel. El impacto lo dobló por la mitad, y el aire le abandonó los pulmones. Axel. Con una mueca de dolor, sus manos apretando el abdomen. Mierda. Todavía no tengo tanta tolerancia al dolor. Se tambaleó, pero se mantuvo en pie, la determinación brillando en sus ojos. Axel se acercó a toda velocidad, intentando conectar un ataque con un gancho, pero sería esquivado con la misma facilidad. Toji-F respondió con un golpe rápido en la cara, que lo hizo girar. Toji-F. Con una sonrisa burlona, pero con un matiz de satisfacción. ¿Qué pasa? Te noto lento. Estaba probándolo, empujándolo a sus límites. Axel. Mirándola retadoramente, limpiándose un hilo de sangre de la comisura de sus labios. Ya verás. No se rendiría. Nunca más. Así, durante unas horas, Toji-F pudo terminar el combate en varias ocasiones, pero lo dejó para que Axel pudiera aprender a pelear, a reaccionar, a resistir. Era una lección brutal, pero efectiva. Los podemos ver acostados en el pasto, mirando al cielo, el sol comenzando a ponerse, tiñendo el horizonte de tonos naranjas y púrpuras. El silencio era un bálsamo después de la agotadora sesión de entrenamiento. Axel. Faltan 3 meses para esa recompensa, tengo que hacer algo por eso. No debo dejar que muera. Su mente estaba fija en la misión de Toji-F, la que la llevaría a su encuentro con Gojo y Geto, y a su eventual destino. No podía permitir que se repitiera la historia. Toji-F. Con su voz monótona, rompiendo el silencio, sabes, no tienes talento.
Su comentario fue directo, sin anestesia, como era habitual en ella. Axel. Con sarcasmo, girando la cabeza para mirarla, gracias por tu halago. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios, acostumbrado ya a la franqueza de Toji F. Toji F. Con tranquilidad, su mirada fija en el cielo, no me malinterpretes. Digo, no tienes talento innato para la hechicería, pero te sigues esforzando. Eso es algo que pocos tienen. Era lo más cercano a un cumplido que Axel había recibido de ella. Axel. Mirando al cielo, sus ojos llenos de nostalgia y una tristeza profunda, bueno, ya te lo dije, ¿no? Tengo que hacerlo si quiero respuestas. Su voz era suave, cargada con el peso de su pasado. Toji F. Mirando al suelo, su voz bajando a un susurro casi inaudible, ¿sabes? En realidad mi apellido es Zenin. La revelación fue inesperada, un quiebre en su habitual hermetismo. Axel. Mirándola con curiosidad, el cansancio olvidado por un momento ya veo. ¿Pero por qué te cambiaste el apellido? La familia Zenin era un nombre que había escuchado en su mundo, asociado con el poder y la crueldad en el mundo de la hechicería. Toji F. Con algo de melancolía en su voz, una emoción que rara vez mostraba, pues, porque me maltrataban en mi clan. Solo por no poder usar energía maldita. No tuve más opción que poder darles miedo, a esos malditos, para que me dejen en paz. Y mi apellido Fushiguro fue por mi esposo. Era la razón de mi vida junto a mi hijo. Pero todo se acabó cuando murió mi esposo. No tenía sentido nada. Tuve que tomar más contratos de cazarrecompensas para poder cuidar a mi hijo. Aunque no lo vea, tengo que cuidarlo. Es lo mejor para él. Sus palabras eran un torrente de dolor y sacrificio, una ventana a la verdadera Toji F, la mujer detrás de la fría fachada. Su voz se quebró ligeramente al mencionar a su esposo, un dolor que aún la carcomía. Axel. Con algo de tristeza en su mirada, sus ojos reflejando una profunda empatía, ya veo. Sabes, conozco un poco esa sensación. Mis amigos, mi familia murieron enfrente de mí. No pude hacer nada. Es como si el destino me odiara, ¿sabes? También creí que no servía de nada lo que hiciera, pero tengo que vivir por ellos. Así que tú deberías buscar algo más. Eres fuerte, tal vez no la más fuerte, pero puedes protegerlo. Ve con tu hijo y trabaja de alguna otra cosa. Piensa en lo que hubiera querido tu esposo. Sus palabras eran un reflejo de su propia lucha, un intento de ofrecer a Toji F la misma esperanza que él buscaba desesperadamente. La conexión entre ambos se hizo más profunda en ese momento de vulnerabilidad compartida. Toji F abrió ligeramente los ojos, una expresión de sorpresa cruzando su rostro. Esas palabras habían llegado a ella, habían tocado una fibra sensible que creía muerta. Pero no lo podía aceptar, no aún. Toji F. Se levanta abruptamente, su voz recuperando parte de su frialdad habitual, como si intentara cerrar la puerta a la emoción, creo que es mejor así. Se dio la vuelta, evitando la mirada de Axel. Axel. Se levanta también, el dolor de su cuerpo insignificante comparado con la urgencia de sus palabras, bueno, solo piénsalo. Sabía que no podía forzarla, pero había plantado una semilla. Axel se iría a su departamento, pues ya era algo tarde. De paso a su casa, fue a una tienda, pues quería algo para tomar. Axel. Tomaré algo de agua. Me estoy volviendo algo fuerte, pero no basta. Tan solo pensar en él me estremezco, el más fuerte. Mejor no pienso en eso, su mente divagaba, la mención del más fuerte le traía un escalofrío, un recordatorio de los peligros inminentes y de la figura imponente de Gojo Satoru, a quien conocía del manga. Este fue a pagar su bebida, la cajera lo miró con una mezcla de curiosidad y un poco de miedo por su aspecto cansado y las cicatrices recientes. Axel. Tengo un plan. Sé que aceptó esa recompensa, no la rechazará. Si todo sale bien, podré sacarla con vida de ese lugar. Una idea audaz comenzaba a tomar forma en su mente, una estrategia para alterar el destino de Toji F y, quizás, el suyo propio. Este llegaría a su departamento, agotado, acostándose después de bañarse. Axel. ¡Qué estupidez! Quiero darle consejos cuando yo estoy en la mierda. Estos pensamientos no me dan paz. Solo quiero respuestas. ¿Qué pasó en ese día? La contradicción de su situación lo atormentaba. Quería ayudar a Toji F a encontrar la paz, pero él mismo estaba atrapado en un ciclo de culpa y desesperación. La imagen de la grieta, el grito de su familia, era una herida que no sanaba. Este se levantaría, viéndose en el espejo. Su reflejo le devolvía una imagen de un joven demacrado, con ojeras profundas, pero también con una nueva dureza en la mirada, una determinación que antes no tenía. Axel.
El remedio para las ojeras funciona, qué bueno. Un pequeño atisbo de humor negro, una forma de lidiar con la constante privación de sueño. Sabía que el maquillaje improvisado no ocultaba el verdadero agotamiento. Desde que llegó a este mundo, Axel jamás dormía bien. Esto le pasaba factura, no solo físicamente, sino también mentalmente. Pero según él, se lo merecía, pues se culpaba de aquel día, del día en que su mundo se desmoronó y no pudo hacer nada para salvar a los suyos. Sueño. El campo de entrenamiento se extendía bajo un cielo azul brillante, el sol en lo alto. Toji-F estaba frente a él, su rostro inusualmente cálido, una sonrisa en sus labios. Toji-F. Venga, Axel, tú puedes. Ya pudiste darle un golpe. Su voz era de aliento, algo que Axel anhelaba en su vigilia. Axel. Ya verás. Te derrotaré hoy mismo. La confianza llenaba su voz, una sensación de poder que rara vez sentía. El combate se desarrolló de forma fluida, golpes y esquivas, risas y esfuerzo. Después de un largo combate, que se sintió como una eternidad de éxito y superación, Axel, con el pecho hinchado de orgullo, el sudor brillando en su piel al final, gané. Al fin. La euforía lo invadía, una victoria tan anhelada. Toji-F. Con una sonrisa, su voz juguetona, no te creas tanto tan solo por ganarme una vez. Su mano se extendió para despeinarle el cabello, un gesto de afecto. Pero de repente, el suelo comenzó a temblar. El cielo azul se agrietó, como un cristal rompiéndose en mil pedazos. Una grieta, idéntica a la que lo había traído a este mundo, se abrió enfrente de Axel, un abismo de luz cegadora y oscuridad. Axel. Su sonrisa se desvaneció, el pánico apoderándose de él. No, otra vez no. No, Toji, tienes que. Intentó advertirle, de protegerla, pero la voz se le atascó en la garganta. Toji-F. Su rostro se distorsionó, la sonrisa se convirtió en una mueca de reproche, sus ojos se volvieron fríos y acusadores. ¿Por qué los dejaste morir? Su voz resonó, no como la de Toji-F, sino como un eco de sus propias culpas. Axel. ¿Eh? La confusión lo invadió, el terror creciendo con cada segundo. De la grieta, emergió una visión de pesadilla. Su familia. Su madre, su hermana, su hermano. Pero no como los recordaba. Sus cuerpos estaban mutilados, desgarrados, con carne y huesos expuestos por todas partes, sus ojos vacíos y sin vida, el hedor a muerte y descomposición llenando el aire. Madre. Con una voz gutural, distorsionada por el horror. ¿Por qué no pudiste salvarnos, Axel? Sus ojos, antes llenos de amor, ahora lo miraban con un reproche gélido. Hermana. Su pequeña figura, desgarrada, se arrastró hacia él, su voz un lamento infantil. Hermanito, me siento mal, sus manos extendidas, buscando consuelo, pero dejando un rastro de sangre. Hermano. Su cuerpo destrozado, sus ojos vacíos, una pregunta sin respuesta en su voz. ¿Qué me pasó? Su voz era un eco hueco, un susurro del más allá. Toji-F. Su figura se alzaba sobre él, su rostro transformado en una máscara de acusación. ¿Lo ves? Los dejaste morir. Asesino. Sus palabras eran dagas que se clavaban en su corazón. Hermano. Su voz se volvió más fuerte, más acusatoria. Nos mataste, hermano. El dedo mutilado de su hermano lo señalaba, una acusación ineludible. Madre. Su rostro descompuesto, sus ojos inyectados en sangre. Hijo, ¿por qué nos mataste? Su voz era un grito de dolor y traición. Hermana. Sus ojos vacíos lo miraban con un horror insondable. Mi hermanito me mató. El eco de su voz infantil resonaba en el vacío, una condena eterna. Axel. Con un ataque de ansiedad que lo paralizó, sus manos temblaban, su respiración se volvió errática. Yo no. Yo quise. Yo. Su mente se fragmentaba, la culpa lo aplastaba. Siento que mi razón va a explotar. No puedo respirar bien, el aire se le escapaba de los pulmones, el pecho le dolía, una presión insoportable. Despertaría de golpe, su cuerpo empapado en sudor frío, el grito aún atascado en su garganta. Estaba en su cama, en la oscuridad de su departamento, pero el horror del sueño era tan real como el aire que respiraba. Axel. Con el ataque de ansiedad, sus ojos desorbitados, las lágrimas brotando sin control. Yo no. Perdón. Yo no quise. Se llevó las manos al pecho, intentando contener el dolor, el arrepentimiento, la culpa. Su respiración era agitada, jadeos incontrolables. Comenzó a hacerse bolita en la cama, abrazándose a sí mismo, intentando desaparecer. Axel. Llorando, su voz un lamento ahogado. Lo siento. Yo no los quería matar. Yo. Las palabras se perdieron en el llanto, el dolor de la pérdida y la culpa lo consumían.
Se quedó dormido después de llorar por algunas horas, el agotamiento finalmente lo venció, arrastrándolo a un sueño sin sueños, un breve respiro del tormento de su mente. El sol de la mañana se filtraba por las rendijas de la persiana, pero Axel ya estaba en pie. El dolor muscular era una constante, un recordatorio de su incansable entrenamiento, pero ahora era un dolor bienvenido, una señal de progreso. Se estaba alistando para salir, su mochila ya preparada con una toalla y una botella de agua. Directo del trabajo, iría al campo de entrenamiento con Toji F. Axel. He tenido algo de progreso, digo, no es mucho, pero al menos me puedo defender de maldiciones de grado 4 o 3. Una de grado 2, no creo poder con una todavía. Faltan solo un mes para la recompensa del recipiente de plasma estelar. Espero estar listo, su mente repasaba su progreso, una mezcla de orgullo y ansiedad. El tiempo se agotaba, y la misión de Toji F se acercaba, una misión que él sabía que era un punto de inflexión en la historia. Llegó al campo de entrenamiento, el aire fresco de la mañana llenando sus pulmones. Toji F ya estaba allí, sentada en una roca, observando el horizonte con su habitual expresión impasible. Axel comenzó su rutina, una serie de ejercicios aún más pesados que los de los días anteriores, impuestos por Toji F. Flexiones con una mano, sprints con pesas, saltos explosivos. Cada músculo de su cuerpo ardía, pero la determinación en sus ojos era inquebrantable. Mientras Axel se esforzaba, Toji F lo observaba, sus pensamientos divagando hacia las palabras de Axel de la noche anterior. Se te puede acabar la suerte, Toji F, te pueden matar. Toji F. Supongo que tiene algo de razón. Solo lo seré por el mes siguiente y me retiraré de esto. Este mocoso me está haciendo ver su punto de vista. Bueno, supongo que no está mal, una rara concesión en su mente. La idea de una vida diferente, una vida con su hijo, comenzaba a tomar forma, impulsada por la persistencia y la extraña calidez de Axel. Después de un rato, Axel terminó la agotadora sesión de entrenamiento. Su cuerpo estaba empapado en sudor, pero se sentía vivo, más fuerte que nunca. Axel, levantando la voz, con una sonrisa desafiante, oye, Toji F. ¿Qué tal un pequeño enfrentamiento? Me servirá para ver cuánto puedo durar, ocultando bien mi energía maldita, la oportunidad de probar sus límites contra ella era invaluable. Toji F. Con una amplia sonrisa, una que mostraba sus dientes afilados, un atisbo de emoción en sus ojos fríos. Espero que estés listo para ser derrotado otra vez. Hasta ahora, llevamos 0-7 a favor mío. Se puso de pie, su figura esbelta y poderosa lista para el combate. Axel. Con una sonrisa amplia, aceptando el desafío, ya verás. Te venceré. Se lanzó hacia ella, la adrenalina corriendo por sus venas. Axel fue a toda velocidad contra Toji F, su cuerpo moviéndose con una fluidez mejorada. Intentó acertar un golpe en el abdomen, un gancho rápido, pero este sería bloqueado con una facilidad asombrosa por el antebrazo de Toji F. Ella contraatacó con un rodillazo en el estómago, un golpe seco y potente que le sacó el aire a Axel, haciéndolo escupir saliva. Axel. Cada enfrentamiento parece usar más fuerza y velocidad. Estoy jodido. Pensó, el dolor agudo en su abdomen, pero la mente ya buscando la siguiente estrategia. Axel esquivaría por los pelos un golpe de Toji F, apenas sintiendo el viento de su puño pasar junto a su oreja. Contraatacaría con una patada en su costado, un golpe bien colocado, pero Toji F, con reflejos inhumanos, habría tomado su pie en el aire para lanzarlo un par de metros. Axel se quiso recomponer en el aire, girando su cuerpo, pero no lo logró, chocando con el suelo con un golpe seco. Toji F. Es algo lento, pero se vuelve más fuerte, observó, una chispa de interés en sus ojos. La progresión de Axel era notable. Axel se puso de pie, tambaleándose, pero con la determinación ardiendo en sus ojos. Lo intentaría una vez más. Esta vez, utilizaría la habilidad de esconder su energía maldita, suprimiendo su aura casi por completo. Se movió en silencio, sus pasos apenas audibles. Toji F. No lo maté, ¿verdad? No percibo esa sensación en el aire cuando hay energía maldita, su mente se confundió por un instante. La energía de Axel había desaparecido, una anomalía que no esperaba. Axel, aprovechando la confusión momentánea de Toji F, se posicionó detrás de ella, preparando un golpe rápido y potente. Axel, con una amplia sonrisa, casi imperceptible, en su rostro es mi momento. Le podré acertar un golpe. La victoria, por pequeña que fuera, estaba al alcance de su mano. Pero Toji F, incluso sin percibir la energía maldita, era una bestia de los sentidos.
Al escuchar el leve cambio en el aire, el sutil movimiento del pasto, o quizás el latido acelerado del corazón de Axel, se voltearía en un instante, deteniendo el golpe con la palma de su mano. Con la misma fuerza con la que Axel había atacado, ella devolvió el golpe, mandando a Axel volando lejos, estrellándose contra un árbol. Axel caería de rodillas, no solo por el dolor del impacto, sino por el agotamiento extremo. La concentración que empeñaba en esconder su energía maldita, sumada al nivel que le exigía a su cuerpo el combate contra Toji F, lo había dejado completamente exhausto. Su respiración era errática, su visión borrosa. Toji F. Alzando la voz, su tono más suave ahora muy bien. Es suficiente por hoy. Se acercó a él, su expresión volviendo a la neutralidad. Axel. Agacharía la cabeza, sus puños apretados contra el pasto, sé que no usa su 100%. A este paso, no podré hacer nada. ¿Por qué soy tan débil? La frustración y la desesperación lo invadían. A pesar de todo su esfuerzo, la brecha entre ellos seguía siendo abismal. Esto sería notado por Toji F. Se dirigió hacia él, deteniéndose a su lado. Toji F. Mirándolo duramente, pero con un atisbo de algo más allá de la frialdad en sus ojos, oye, tú. Tal vez no tengas talento, pero eres constante. Eso puede valer más. Tal vez no fuiste bendecido con talento, pero a veces el esfuerzo y la perseverancia superan al talento. Sus palabras eran un bálsamo, una verdad dura pero necesaria, dichas con una sinceridad que sorprendió a Axel. Axel. Mirándola a los ojos, una chispa de esperanza encendiéndose en su interior, lo entiendo. Gracias. La culpa y la frustración no desaparecieron, pero sus palabras le dieron un nuevo impulso. El esfuerzo supera el talento, hasta que el talento se esfuerza, ese viejo adagio del manga resonó en su mente, un recordatorio de que, aunque su esfuerzo era admirable, el verdadero poder residía en la combinación de ambos. Axel, después de esa charla y el agotador enfrentamiento contra Toji F, estaba de camino a su casa. El sol ya se había puesto, y las luces de la ciudad comenzaban a parpadear. Pero en lugar de ir directamente a su departamento, hizo una desviación. Caminó por calles menos concurridas, su mente ocupada con la información que había recopilado sobre los votos vinculantes. Finalmente, se detuvo frente a una casa modesta, con un pequeño jardín delantero. Tocó la puerta, el sonido resonando en el silencio de la noche. Una señora con el pelo negro, de unos 50 años, abrió la puerta, su rostro marcado por la desconfianza. Axel. Con seriedad, su voz firme. Usted es Kiyu, ¿verdad? Kiyu. Con desconfianza, sus ojos estrechándose, así es. ¿Quién pregunta? Su postura era defensiva, claramente no acostumbrada a visitas inesperadas. Axel. Con seriedad, su mirada inquebrantable, eso no importa. ¿Qué sabes de los votos vinculantes? La pregunta era directa, sin rodeos. Necesitaba respuestas, y sabía que Kiyu era una de las pocas personas que podría dárselas. En otro lugar, en un espacio oscuro y etéreo, podemos ver a alguien flotando, suspendido en la nada. Este era el hermano de Axel, Ricardo. Su cuerpo, aunque intacto, parecía carecer de peso, de sustancia. Ricardo. Su voz era un eco en el vacío, lleno de confusión. ¿Dónde estoy? Hace un momento estaba con todos, después de esa masacre, y vi a Axel, y luego no recuerdo más. Sus recuerdos eran fragmentados, la última imagen de su mundo desmoronándose. De repente, una voz resonó en la oscuridad, una voz profunda y resonante que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Hola, Ricardo. La voz era calmada, casi seductora. Ricardo volteó a ver, sus ojos se abrieron de terror. Frente a él, se materializó un ser gigante, una silueta colosal y amorfa, compuesta de sombras y luces distorsionadas, sus contornos cambiantes y antinaturales. No tenía una forma definida, pero su presencia era abrumadora, llena de un poder antiguo y ominoso. Ricardo. Con miedo, su voz apenas un susurro. ¿Quién eres? ¿Qué cosa eres? Su cuerpo temblaba, la magnitud del ser frente a él lo empequeñecía. Cálmate. Yo vi lo que les pasó a tu mundo. Fue una lástima. La voz era extrañamente compasiva, pero con un matiz de indiferencia, como si hablara de un evento sin importancia. Ricardo. Confundido, la mención de su mundo lo golpeó con fuerza. ¿Lo que le pasó a mi mundo? La esperanza y el terror se mezclaban en su voz. Ah, perdón. No te he explicado. La silueta se movió ligeramente, como si se acomodara para una larga conversación. Después de explicarle todo lo que ocurrió, con una frialdad desapasionada, el ser reveló la verdad a Ricardo.
Le habló de la grieta, de cómo su mundo había sido un experimento fallido, una anomalía que fue limpiada por fuerzas cósmicas. Le explicó que él, Ricardo, había sido un residuo, salvado por el ser en el último momento. Le contó sobre la energía maldita, sobre los hechiceros, y sobre el otro mundo al que había sido transportado Axel. Le reveló que Axel estaba vivo, pero en una dimensión paralela a la suya, un eco de su propio mundo. Esto se explica en el capítulo de las capas, donde se detalla la naturaleza de la grieta y los mundos paralelos. Ricardo. Con la mirada vacía, el horror de la verdad asentándose en su alma. ¿Entonces todos murieron? La voz era un hilo, la esperanza se desvanecía, reemplazada por una desolación abrumadora. Así es. Pero te decidí salvar, ya que si acabas con este otro mundo, podré recuperar el tuyo. La voz del ser se volvió más persuasiva, ofreciendo una esperanza macabra. Ricardo. Mirándolo con una sombra en su rostro, una determinación fría comenzando a formarse en sus ojos. ¿Qué tengo que hacer? La venganza y la desesperación lo impulsaban. Si había una oportunidad de recuperar a su familia, a su mundo, la tomaría, sin importar el costo. Con una amplia sonrisa que distorsionó su forma, una expresión de triunfo, primero, te tengo que explicar lo de este otro mundo. El ser comenzó a impartirle conocimientos, una avalancha de información sobre la hechicería, los clanes, los poderes. Después de un rato, que para Ricardo se sintió como una eternidad de revelaciones, el ser le informó lo más importante de la hechicería de este mundo. Los conceptos básicos de la energía maldita, los rituales, los grados de las maldiciones, y la existencia de figuras clave como Tengen. Tienes que hacer que un hechicero llamado Tengen, tienes que hacerlo fusionar con todo Japón, y así será el fin. Te recomiendo aliarte con otro hechicero llamado Kenjaku. Te pasaré toda la información cuando estés allá. Pero, ¿estás dispuesto a matar a tanta gente? La pregunta del ser era una prueba, un desafío a la moralidad de Ricardo, pero también una manipulación sutil. Ricardo. Con una mirada sombría, sus ojos reflejando una determinación helada, desprovista de cualquier escrúpulo, haría lo que sea por ellos. La imagen de su familia, mutilada en sus recuerdos, era el motor de su decisión. El fin justificaba los medios. Muy bien. Serás bendecido de la mejor manera. Ahora te llamarás Tenko. El ser extendió una de sus extremidades amorfas, tocando a Ricardo. Una luz brillante lo envolvió, y un poder inmenso comenzó a fluir a través de él. Tenko. Mirando el suelo, su voz resonando con una nueva autoridad, una oscuridad que no era suya, pero que ahora abrasaba. Gracias. Lo aprovecharé muy bien. El nombre Tenko se sintió natural en sus labios, el primer paso en su nueva y terrible misión. Una luz cegadora apareció, y Ricardo, ahora Tenko, desapareció del vacío, listo para ser transportado a este nuevo mundo, con un propósito oscuro y un poder recién adquirido. En el clan Gojo. Mientras Tenko se manifestaba en este mundo, en un lugar sagrado y oculto del clan Gojo, un evento trascendental estaba ocurriendo. Los ancianos y líderes del clan se reunían, sus rostros llenos de asombro y reverencia. Sujeto 1. Es un milagro. Exclamó uno de los ancianos, con los ojos muy abiertos. Sujeto 2. No se ha visto algo así jamás, murmuró otro, su voz temblorosa de emoción. Ha nacido un segundo usuario de los 6 ojos. La noticia se extendió como un reguero de pólvora, una bendición sin precedentes en la historia del clan, un poder que rivalizaría con el del propio Satoru Gojo. El destino de este mundo estaba a punto de cambiar drásticamente, con la llegada de Tenko y el nacimiento de este nuevo poder. Fuiste engañado muy fácilmente, un pensamiento final, una voz sardónica, resonó en el vacío, la voz del ser que había manipulado a Ricardo, ahora Tenko, para sus propios fines. El juego acababa de comenzar. Axel. Grado. 3. Fuerza. 250. Velocidad. 300. Energía maldita. 50. Ritual. No. Ritual inverso. No. Tenko. Grado. Fuerza. Velocidad. Energía maldita. Ritual. Infinito. Ritual inverso.